Desde Tucaca, municipio Silva, Estado Falcón, Venezuela, transmite Radio Tucacas RT, tu sol de emociones. El circuito RT Network y el Radio Tucacas Televisión Network presentan Conexión Digital. Te conectamos con la realidad. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Saludos mi amigo, saludos a todas las personas que sintonizan en este momento @Radio Tucacas, por supuesto, brindarle toda la información para ustedes, quien les habla en este momento Luis Alvarado, y vamos a tener esta conexión digital ya con un enlace directo a nivel de lo espiritual y también emocional para todos ustedes. Vamos a recordarle a ustedes los teléfonos 0412-524-2834 para que tengamos esa conexión digital para todos ustedes vía WhatsApp, y recordar las redes sociales @Radio Tucacas en Instagram y de igual manera RT Tucacas en Facebook para que estemos en sintonía y en frecuencia. Continuamos entonces con esta excelente música, porque hoy vamos a hablar acerca de la meditación y la oración, qué sucede en el cerebro con respecto a esto. Bueno, hemos dedicado a darle este podcast de manera categoría espiritual para la comprensión del hecho del cerebro y lo que sucede cuando oramos, igualmente cuando meditamos. Así que gracias a Dimensión Sin Fin, gracias a YouTube, nos permite tener ese tipo de información que vamos a colocar a continuación. Mientras cazadores de reliquias y creyentes buscan pruebas en la Biblia, este investigador cree que la clave de Dios podría estar más cerca de lo que pensamos. Su búsqueda de respuesta lo ha conducido a investigar los rincones más recónditos de la mente humana. El doctor Andrew Newberg, director de Medicina Integrada de la Universidad Thomas Jefferson, estudia lo que sucede en el cerebro humano cuando se contempla a Dios y al mundo espiritual. Creo que estamos en un punto interesante cuando tenemos la oportunidad de trabajar conjuntamente con la ciencia y la religión de una forma nunca antes vista. Y este nexo con el cerebro humano nos permite explorar nuestro mundo científicamente y espiritualmente. Usando encefalogramas de baja radiación, Newberg puede observar los cambios físicos que ocurren en el cerebro cuando una persona reza o medita. Decidimos practicarles ecografías a personas que habían estado realizando varias prácticas espirituales y religiosas durante años. Nuestro trabajo inicial se hizo con personas diestras en la meditación budista. También estudiamos a un grupo de monjas que habían estado dentro del mundo espiritual durante más de 50 años. Usamos un escanógrafo para tomar fotos de sus cerebros y tomamos otras fotos cuando se encontraban descansando y no estaban haciendo nada en particular. Luego tomamos otra foto de sus cerebros cuando estaban concentrados en su meditación u oración. Las zonas que parecieran ser más afectadas durante estas prácticas incluyen la parte del cerebro llamada lóbulo frontal, ubicada justo detrás de la frente. Esta parte normalmente se activa cuando enfocamos nuestra atención sobre alguna cosa.
En las imágenes de Newberg, el lóbulo frontal se enciende como se encendería si la persona se concentrara en resolver un problema de matemáticas difícil. Los monjes tibetanos mostraron mayor actividad en su corteza visual porque se concentraban en objetos sagrados. Cuando vimos las monjas mientras rezaban, no notamos las áreas visuales encendidas en el cerebro, sino las zonas verbales. Y tiene sentido porque rezar es una práctica verbal. Pero las imágenes también revelaron algo inesperado. Otra área en la que estábamos interesados era en el lóbulo parietal. Se ubica en la parte trasera superior del cerebro. Encontramos que resultó tan interesante en las personas que hacían la meditación y en las monjas que rezaban, ya que esta área del cerebro se apacigua durante estas prácticas. El lóbulo parietal es la parte del cerebro que monitorea y refuerza un sentido de nuestros alrededores físicos inmediatos. Cuando el Dr. Newberg veía cómo este se oscurecía, notaba que las personas perdían el rastro de sus alrededores, fusionándose con el universo. El cerebro está diciendo, sí, es así. Uno debería sentir eso porque el lóbulo parietal se oscurece y el lóbulo frontal se enciende. Tratamos con una experiencia en la que las personas se liberan y pierden la habilidad de percibir el espacio y el tiempo de la forma como normalmente lo hacemos. ¿Acaso el Dr. Newberg observaba pruebas de Dios? Si observamos una monja franciscana que siente haber estado en la presencia de Dios, puedo decir cómo se vería su cerebro cuando está ante la presencia de Él. El escanograma no nos dice si Dios está en la habitación o no. Lo que es particularmente importante en el contexto del programa es que en esas experiencias la gente dice, encontré a Dios, o encontró algo que conecta a todo el universo de una forma que cuando vemos nuestra realidad material, no podemos ver esa conexión general. Los hallazgos de Newberg sugieren que la forma como está conectado el cerebro de una persona podría determinar si es un creyente o no. En pruebas con su escáner, se le pidió a los ateos que contemplaran a Dios. Cuando vemos el cerebro de los ateos, contemplando a Dios, lo que vemos es que en el lóbulo frontal hay un aumento de la actividad mayor al que vemos en las monjas franciscanas, quienes meditan y se concentran en Dios. Se les pidió a las personas no religiosas con experiencia en meditación que se colocaran en un estado similar al trance. Los resultados revelaron que su actividad cerebral era muy diferente a la de los monjes y las monjas en un estado trascendental, pero religioso. En realidad no quieren pensar en Dios o tienen problemas pensando en Él. Quizá los lóbulos frontales no se encienden porque no pueden llegar ahí. No pueden ponerlo en su mente, no pueden concentrarse en eso a un nivel tan profundo como alguien que sí es religioso, porque en ese caso la persona sí lo entiende. ¿Acaso entenderlo es el resultado de la fe o la causa? ¿Hay algo conectado en el cerebro de los creyentes? Excelente análisis que nos permite las personas, productores directamente del establecimiento de este tipo de cosas, más cuando hablamos de dimensión sin fin. ¿Por qué? Porque elaboramos y clarificamos estos elementos neurológicos del cerebro. En mi experiencia como terapeuta y se puede decir motivador, y cuando hablamos con pacientes de mucha situación espiritual, favorece mucho más rápido al proceso de la sanación de la ansiedad, la depresión, la angustia y los conflictos sociales que tengan que ver con la emocionalidad y la parte psicológica. El desarrollo de la fe en el cerebro ya está estudiado a nivel científico, lo cual nos permite una herramienta clara de lo que sucede cuando hablamos de un ateo o hablamos de una persona vinculada directamente con la espiritualidad. Así que lo que más se puede tomar en cuenta es que cada vez que exista la fe, la confianza, la convicción de un ser
de Todopoderoso, como siempre lo llamamos, omnipresente, en nuestro cerebro, las reacciones biológicas y neurológicas se establecen de otra manera, y esto permite que hasta mejora el estado del ánimo. Entonces es interesante el caso de este análisis de Dimensión Sin Fin, que nos permitió aclarar muchas cosas a las personas que no creen en Dios y a las personas que sí tienen la fe y la convicción en nuestro Maestro Jesucristo, igualmente del Todopoderoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sabemos que ya hay un área específica del cerebro, como es el parietal de nuestro cerebro, que se puede iluminar, y más cuando hablamos de fe, de confianza y tener esa convicción de la existencia de un ser supremo. Entonces, ya sabemos que sí existe esa reacción neurológica eléctrica en nuestro cerebro que nos levanta el ánimo a pesar de cualquier adversidad. Y eso es lo más hermoso que sucede en el cerebro, y más cuando hablamos de la fe cristiana o de la fe de tener un proceso diferente al estado del ánimo. Por eso es que cuando hablamos del poder de la fe, hablamos también del poder de la oración. La oración es un diálogo con Dios, y eso es muy importante, ese diálogo con Dios que nos permite que cada vez tengamos ese momento profundo de reflexión para poder entonces lidiar nuestras dificultades diarias y quizás nuestros lamentos. Entonces esa conversación nos da ese vínculo, esa luz al final del túnel y esa sanación requerida de paz y tranquilidad. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Bueno, y esto es lo que son elementos importantes, y así que a las personas que siempre nos escuchan, los seguidores, un saludo muy fraterno, y que compartan este podcast de información vital al creyente y al no creyente. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer lo que sucede en nuestro cerebro con respecto a la fe y también a la oración. Eres tú, así eres tú. Bueno, y ahí lo dejamos entonces con Así eres tú. Excelente música de fondo para que tengamos esa reivindicación con nuestro Señor Jesucristo y la facilidad de conectar nuestras neuronas al Creador. O sea, hasta la próxima. Fue el licenciado Luis Alvarado y estamos en Conexión Digital. Te conectamos con la realidad. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Conexión Digital. Te conectamos con la realidad.